Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo es una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. En tan solo unas pocas palabras, se presenta a Dios como el Creador supremo, eterno, soberano y fuera del tiempo. Este primer versículo de la Biblia establece el fundamento para todo lo que sigue: la historia del universo, de la humanidad y de la redención. En el principio, esta frase señala el inicio del tiempo, no el principio de Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Salmo 92. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El tiempo comenzó aquí. Antes de este momento, solo existía Dios. Esta expresión establece que el universo tuvo un inicio, y por tanto, tiene un creador. Esto contradice cualquier cosmovisión que diga que el universo es eterno o que surgió por sí solo. Dios inicia la historia con un acto creativo, marcando que el tiempo, la materia y el espacio son resultado de su voluntad, no accidentes cósmicos. Creó Dios. La palabra hebrea para creo es bara, que en la Biblia solo se usa cuando Dios es el sujeto. Es una creación ex nihilo, es decir, de la nada. No se refiere a formar algo con materiales existentes, sino a traer la existencia desde lo invisible. Esto demuestra el poder absoluto de Dios. Él habla, y las cosas existen. Ver Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Además, el verbo está en pasado perfecto, lo que implica una acción completa, no un proceso evolutivo. Dios no necesitó millones de años para crear. Lo hizo por su palabra y en su tiempo perfecto. 3. Dios, Elohim. El nombre Elohim está en plural, lo cual es muy interesante. Aunque el verbo está en singular, creó, el sujeto es plural. Esto ha sido interpretado por muchos como un indicio temprano del misterio de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en unidad desde el comienzo. Esto concuerda con lo que dice Juan 1:13, donde se afirma que el Verbo, Jesús, estaba con Dios y era Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas. También el Espíritu de Dios se menciona en el versículo 2, moviéndose sobre las aguas. Así, desde el primer versículo, la Biblia revela que Dios no es una fuerza impersonal, sino un ser relacional, inteligente y poderoso. 4. Los cielos y la tierra. Esta es una figura literaria llamada merismo, que significa todo lo que existe. Al decir los cielos y la tierra, la Biblia se refiere a la totalidad del universo, lo visible y lo invisible. Los cielos representan lo espiritual, lo alto, lo que está más allá del alcance humano. La tierra representa lo físico, lo habitable, lo que forma parte del mundo material del ser humano. Dios creó todo el universo, incluyendo las leyes físicas, el espacio-tiempo, los elementos, la materia y la energía. Esto también incluye los ángeles, aunque no se detallan aquí. Puedes verlo en Colosenses 1:16. Aplicación espiritual. Dios es el origen de todo. No hay nada fuera de su control. La vida tiene propósito porque no somos fruto del azar. Nuestra existencia tiene diseño. Si Dios creó el universo, entonces Él también tiene un plan específico para cada persona. Este versículo derriba toda idolatría, todo panteísmo, todo humanismo. Nos dice que Dios es el centro, no el hombre. Reflexión final. Génesis 1:1. No es solo una declaración cosmológica, es un acto de fe y revelación divina. Aceptar este versículo es aceptar que Dios tiene la autoridad y el derecho de gobernar su creación. Desde el primer momento, se nos presenta no una teoría, sino una verdad absoluta. Todo comienza con Dios. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo es uno de los más misteriosos de todo el capítulo. Describe el estado inicial de la creación antes de que Dios comenzara a ordenarla y darle forma. Cada palabra tiene un peso teológico y simbólico. Número 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo, estas dos palabras son tohu vabohu.
un juego de palabras que transmite caos, vacío y ausencia de propósito. Literalmente significan tohu es igual a desorden, confusión, caos, sin forma. Y la siguiente palabra, bohu, significa vacío, sin contenido, sin estructura. Esto no quiere decir que Dios creó algo malo o fallido, sino que este era el estado inicial antes de ser formado y llenado. Es como un lienzo en blanco antes de la pintura. Algunos estudiosos sugieren que este estado es parte del proceso creativo de Dios. Primero crea, luego ordena. Otros han planteado teorías como la teoría del intervalo, Gap Theory, la cual propone que hubo un evento catastrófico entre Génesis 1:1 y 1:2, tal vez una rebelión angelical que trajo caos. Sin embargo, esta es solo una interpretación especulativa. Lo que sí es claro, Dios comienza su obra en medio del desorden para traer orden, luz y vida. Esto refleja cómo Dios actúa en nuestras vidas también. Número 2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí vemos un escenario sin luz, donde solo hay oscuridad y profundidad. Tinieblas representa ausencia de revelación, vida y presencia visible de Dios. El abismo, en hebreo Tehom, sugiere un océano primitivo, profundo e incontrolado, simbolizando el caos inicial. No hay sol, ni luna, ni estrellas aún. Solo hay una masa informe y oscura de agua. Una de las verdades espirituales que podés observar es que las tinieblas no son mayores que Dios. Dios no es parte del caos. Él reina sobre él. A veces, nuestra vida puede parecer tohu va bohu, vacía y sin sentido, pero Dios puede traer orden, propósito y luz. Número 3. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la primera mención del Espíritu Santo en la Biblia. La palabra hebrea para espíritu es ruaj, que también puede traducirse como aliento o viento. El verbo se movía en hebreo es merajefet, que sugiere una acción suave, constante, como el aleteo de un ave que protege su nido. Este es un símbolo de cuidado, presencia y actividad divina, aun en medio del caos. Aplicación espiritual. El Espíritu de Dios no está ausente en el caos. Está allí preparando el terreno para la creación. Esto nos habla del poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, aun cuando parecen sin forma, vacías o perdidas. Tipología y sombra de Cristo. Este versículo es también una sombra profética del Evangelio. Tinieblas, pecado y muerte. Desorden, la humanidad sin dirección. Espíritu moviéndose, Dios obrando redención. A partir del verso 3 vendrá la luz, símbolo de Cristo, Juan 8:12. Reflexión final, Génesis 1:2 nos enseña que Dios no necesita condiciones ideales para comenzar a obrar. Él inicia en la oscuridad, en el vacío, en el desorden, y transforma todo con su presencia. Dios no rehuye del caos, Él lo conquista con su espíritu. Y así como en la creación física, también en la vida del creyente Dios forma, llena y da propósito por medio de su Espíritu Santo. Génesis 1:3 y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este versículo marca el inicio de la obra creativa organizada de Dios. Después de haber creado los cielos y la tierra en un estado desordenado y vacío, Biposto 2, ahora comienza a ordenar, separar y formar. El primer acto de Dios es crear la luz, y lo hace con una autoridad absoluta, hablando. Número 1. Y dijo Dios, este es el primer registro de que Dios habla en la Biblia. Y su palabra no solo comunica, crea. Este patrón se repite en todo el capítulo 1. Y dijo Dios, seguido de una orden que inmediatamente se cumple. La palabra de Dios es poderosa, viva, eficaz. Hebreos 4:12. No hubo proceso, ni herramientas, ni esfuerzo físico. Solo la palabra, verdad clave, lo que Dios dice, sucede. Su palabra tiene el poder de traer existencia de la nada. Esto se conecta directamente con Juan 1:1-3, donde se revela que Jesucristo es el Verbo, la palabra, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. En el principio era el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Número 2. Sea la luz. Este es el primer elemento creado de forma concreta. Interesantemente, el sol, la luna y las estrellas no fueron creados hasta el día cuarto, versículo 14. ¿Qué luz es esta entonces? Hay varias interpretaciones. A. Luz física, no solar. Puede ser una luz divina esencial, no dependiente del sol. Como una fuente de energía lumínica primaria que dio inicio al tiempo, al ciclo del día, a la separación del caos. B. Luz espiritual. Muchos ven en este versículo una tipología de Cristo quien dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Esta primera luz representa la manifestación del orden, la revelación y la gloria de Dios entrando en un universo oscuro. Esta luz no solo disipa tinieblas físicas, sino también espirituales.
Así como en el principio, la palabra de Dios trae luz al corazón humano. 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Número 3. Y fue la luz. Aquí se afirma el poder inmediato y efectivo de la palabra de Dios. No hubo demora, Dios habló y fue hecho. No hay lucha contra las tinieblas. Estas simplemente desaparecen cuando la luz aparece. Este patrón se mantendrá. Dios habla, se cumple. Un recordatorio constante de su soberanía y fidelidad. La creación responde a la voz de Dios sin resistencia. Esto contrasta con el hombre, que tiene libre albedrío y puede resistirse, pero aún así la voluntad de Dios siempre se cumple. Aplicación espiritual. Dios trae luz a lo oscuro, tanto en la creación como en nuestras vidas. Cuando Dios habla, el caos se convierte en orden y la oscuridad en claridad. Su palabra tiene el poder para iluminar mentes, sanar corazones y transformar vidas. Reflexión final. Génesis 1:3 es el nacimiento de la revelación. La luz marca el comienzo del tiempo medible, de la vida tal como la conocemos. Es el inicio de la esperanza y un eco de lo que Dios sigue haciendo hoy, resplandeciendo en corazones oscuros con la luz de Cristo. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Este versículo marca el primer juicio divino sobre su creación. Dios evalúa, aprueba y ordena. Es más que un simple relato físico, está lleno de simbolismo y enseñanza espiritual. Punto número 1. Y vio Dios. Por primera vez se nos muestra a Dios evaluando su obra. Este ver no es simplemente observar como un espectador. En hebreo implica inspeccionar con propósito, como un artesano que contempla su creación para asegurarse de que está conforme a su voluntad. Dios no trabaja a ciegas ni al azar. Cada acto creativo es intencional y perfecto. Punto número 2. Que la luz era buena. La palabra buena en hebreo, tov, no se refiere solo a estética, sino a bondad funcional, propósito cumplido, armonía. La luz es útil, necesaria, perfecta para lo que vendrá. Es buena porque proviene de Dios, y todo lo que Él hace es bueno. Salmo 119:68. Este juicio sobre la luz nos revela algo profundo. Dios distingue lo bueno desde el inicio y pone su sello sobre lo que es conforme a su carácter. 3. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí comienza el patrón de separación, orden y estructura, que será constante en los días de la creación. Luz, tinieblas. Aguas de arriba, aguas de abajo, tierra, mar, día, noche. Esta separación no sugiere que la oscuridad sea malvada en sí, pero sí nos enseña que Dios establece límites y distingue entre elementos. Significado espiritual. La luz representa revelación, verdad, vida, mientras que las tinieblas representan ignorancia, confusión, pecado. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios sigue separando la luz del error, la verdad de la mentira, y a los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas. 1 Tesalonicenses 5:5. Simbolismo profético. Este versículo anticipa todo el plan redentor de Dios. Desde el principio, Él separa lo santo de lo profano, la luz del mal. 2 Corintios 6:14 dice: ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? También apunta al juicio final, cuando Dios hará separación eterna entre quienes caminaron en luz y quienes permanecieron en tinieblas. Mateo 25:31-46. El carácter de Dios revelado. Dios es bueno. Lo que Él crea refleja su naturaleza. Dios es ordenado. No mezcla lo que debe estar separado. Dios es luz. No hay tinieblas en Él. 1 Juan 1:5. Aplicación espiritual. ¿Estás permitiendo que la luz de Dios entre en las áreas oscuras de tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que Él haga separación entre lo que es bueno y lo que no? En Cristo, Dios nos llama a vivir como hijos de luz y no andar más en tinieblas. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Reflexión final. Génesis 1:4. No solo describe un acto físico, sino una acción divina cargada de enseñanza eterna. Dios ve, evalúa, declara bueno y separa. Este es el modelo que Él seguirá usando: crear, ordenar y redimir. Desde el principio, Dios nos llama a vivir en la luz, a reconocer lo bueno y a apartarnos del caos de las tinieblas. Esa separación marca el inicio de la vida ordenada, tanto en el universo como en el alma. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Este versículo marca el final del primer día de la creación, pero también establece 3 principios fundamentales. La autoridad de Dios para nombrar.
la división del tiempo y el inicio del orden cíclico del universo. 1. Y llamó Dios a la luz día. Este es el primer acto de nombrar en la Biblia, y es Dios quien lo hace. En la cultura hebrea, poner nombre a algo significaba reconocer su esencia y ejercer autoridad sobre ello. Al llamar día a la luz, Dios define su propósito: marcar el tiempo, gobernar, iluminar. No solo crea luz, le da identidad y función. Este acto revela que Dios no solo es creador, sino también el legislador, quien define lo que es cada cosa. Nada es casual o indefinido. Y a las tinieblas llamó noche. Dios también nombra a la oscuridad. Esto demuestra que incluso las tinieblas están bajo su dominio. Él pone límite, orden y propósito a todo. La noche no es caótica ni rebelde, tiene un lugar establecido. Dios crea un ritmo entre luz y oscuridad, mostrando que ambos tienen valor en el diseño divino. Salmo 104:20. Lección espiritual. Aun los momentos oscuros de la vida están bajo el control de Dios. Él sabe usarlos para el descanso, la reflexión y la renovación. 3. Y fue la tarde y la mañana un día. Este es un patrón clave en la narrativa de la creación. Notemos que el día bíblico comienza en la tarde, no en la mañana. Esta es también la forma en que los judíos miden el tiempo, de puesta de sol a puesta de sol. Significado espiritual. Dios comienza en la oscuridad y nos lleva a la luz. De la tarde, tinieblas, a la mañana, luz. Este patrón es una metáfora del plan redentor. Caída, redención, tinieblas, luz, confusión, claridad. Proverbios 4:18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. También se introduce aquí el concepto del tiempo cíclico, de días que comienzan y terminan. Dios establece el tiempo como parte de su creación. Aplicación teológica. Este versículo nos enseña que 1. Dios tiene autoridad sobre el tiempo. Él creó el día, la noche y el ciclo del tiempo. No somos esclavos del tiempo, estamos en las manos del que lo diseñó. 2. Dios llama y nombra con propósito. Si Él dio nombre a la luz y la oscuridad, también nos llama a nosotros con propósito y destino. Isaías 43:1. 3. El orden de Dios incluye ciclos. La vida tiene etapas: luz y oscuridad, trabajo y descanso. Dios nos llama a honrar esos ciclos, no a vivir en agotamiento ni confusión. Tipología de Cristo. Cristo es el Señor del día, pero también venció la noche del pecado y de la muerte. Él es el amanecer eterno. Malaquías 4:2. Así como Dios comenzó con tarde y luego vino la mañana, Cristo comenzó en la cruz, sinónimo de oscuridad, y luego vino la resurrección, sinónimo de luz gloriosa. Reflexión final. Génesis 1:5 es mucho más que una nota del calendario. Es una declaración divina de orden, soberanía y propósito. Dios no solo forma el mundo, le da estructura, sentido y ritmo. Él transforma el caos en un sistema armonioso, donde cada elemento tiene su lugar, su nombre y su tiempo. Génesis 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Este versículo da inicio al segundo día de la creación. Dios comienza ahora a trabajar con el ambiente atmosférico y acuático, organizando lo que antes estaba mezclado y caótico. Se introduce el concepto de expansión o firmamento, que será fundamental en la separación de lo que está arriba y lo que está abajo. 1. Luego dijo Dios. Este patrón continúa firme. Cada día comienza con una orden hablada por Dios. Su palabra no solo crea, sino que también organiza y establece estructuras. Este decir de Dios revela que no hay caos ni azar en la creación. Todo es guiado por una voz suprema, sabia y ordenadora. Haya expansión. La palabra hebrea para expansión es raquía, que literalmente significa extender, desplegar como un velo o lámina. Puede ser entendido como el cielo visible, la atmósfera o el espacio entre el agua de abajo, océanos, mares, y el agua de arriba, vapores, nubes. En algunas traducciones se usa firmamento, aunque eso puede dar la idea de algo sólido. En el hebreo original, el énfasis es en una extensión abierta que separa. El cielo fue creado como una barrera ordenada, que establece un sistema natural de ciclos, lluvias, nubes y oxígeno. En medio de las aguas. Antes de este momento todo estaba cubierto por aguas, como vimos en Génesis 1:2. El Espíritu se movía sobre las aguas, pero no había distinción entre lo de arriba y lo de abajo. Era una masa fluida sin límites definidos. Con esta orden, Dios crea el cielo como un espacio intermedio y divide los planos del mundo: cielo, atmósfera, océano. Este paso revela un principio espiritual poderoso. Dios pone límites y define funciones, aun a los elementos más poderosos de la naturaleza. 4. Y separe las aguas de las aguas.
Aquí se introduce nuevamente el principio de separación divina, ya visto en versículos anteriores. Ahora se separan las aguas de arriba, nubes, vapor, atmósfera, de las aguas de abajo, mares, lagos, ríos. Este acto de separación no es una fragmentación, sino una organización que permite la vida. Si toda el agua se hubiera quedado junta, no habría espacio para tierra firme, ni aire para respirar. Dios no elimina nada. Él organiza, divide, establece límites. Significado espiritual. La expansión representa más que atmósfera, representa una estructura espiritual de orden y protección. En la Biblia, el cielo es visto también como símbolo de separación entre lo terrenal y lo celestial. En Cristo, Dios nos abre el cielo espiritual, eliminando la separación. Ver Mateo 27:51. El velo del templo se rasgó. El raquía también simboliza la santidad de Dios, que lo separa de nuestro pecado, pero que también se abre para que lo conozcamos a través de Jesús. Aplicación espiritual. Dios establece orden en lo que parece confuso. Si tu vida está como aguas mezcladas, Él puede traer separación, dirección y claridad. Hay cosas que deben ser separadas: pensamientos impuros, relaciones tóxicas, hábitos dañinos. Dios separa para preservar. Así como la atmósfera protege la vida, la presencia de Dios es el firmamento espiritual que nos cubre. Reflexión final. Génesis 1:6 nos revela que Dios no solo crea cosas grandes, también crea espacio, estructura y equilibrio. Él sabe lo que necesita estar arriba, abajo, en medio. Su diseño permite que todo funcione correctamente. Dios no deja todo mezclado. Él separa, organiza y da propósito a cada parte de su creación, incluyendo nuestras vidas. Génesis 1:7 hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Este versículo describe la ejecución de la orden dada en el versículo 6. Lo que Dios dijo ahora lo hace realidad, mostrando su fidelidad, poder creativo y soberanía sobre la naturaleza. 1. Hizo Dios la expansión. Aquí vemos por primera vez que Dios hace físicamente lo que ya había declarado con su palabra. Esto nos revela que Dios no solo promete, sino que cumple. Su palabra no regresa vacía. Isaías 55:11. La palabra hizo indica acción concreta. La expansión, raquía en hebreo, representa el espacio atmosférico, el cielo visible, el aire, el firmamento entre las aguas. Verdad clave: Dios no necesita herramientas. Su palabra es suficiente, pero Él también actúa de manera específica para manifestar lo que ha decretado. 2. Y separó las aguas. Aquí se cumple la orden del versículo anterior. Las aguas que estaban mezcladas son separadas por el firmamento. Aguas debajo, los océanos, mares, lagos, ríos. Aguas arriba, los vapores, nubes y posiblemente una capa de vapor que cubría la tierra en los tiempos primitivos. Algunos estudiosos creen que esto provocaba un clima global templado antes del diluvio. Esta separación es clave para la vida futura. Al dividir las aguas, Dios crea un sistema natural de ciclo hidrológico, donde el agua sube, evaporación, se condensa, nubes y luego baja, lluvia. Simbolismo espiritual. Esta separación no es solo física, también tiene profundo significado espiritual. Dios separa lo de arriba de lo de abajo. Representa el mundo celestial y el mundo terrenal. En Cristo, Dios abrirá ese firmamento espiritual, trayendo reconciliación entre el cielo y la tierra. Colosenses 1:20. También podemos verlo como una imagen del creyente que vive entre el cielo y la tierra, separado de lo terrenal, pero todavía dentro del mundo, llamado a vivir con la mirada en lo alto. Colosenses 3:1-2. 3. Y fue así. Esta corta frase es de gran importancia. Indica que lo que Dios ordena sucede exactamente como Él lo dijo. No hubo retraso, no hubo error. No hubo interferencia. Esta frase se repite a lo largo de la creación como un sello divino de cumplimiento. Nos muestra que la palabra de Dios es inmutable y eficaz. Aplicación espiritual. Lo que Dios dice, lo hace. Si Dios ha hablado promesas sobre tu vida, Él es fiel para cumplirlas. Dios sabe separar lo necesario en tu vida. A veces permite que ciertas cosas se alejen, relaciones, hábitos, caminos, porque está estableciendo un firmamento para tu crecimiento. Él crea ambientes para que vivas, respires y fructifiques. Lo que ahora parece separación o pérdida, puede ser en realidad protección y preparación divina. Tipología en Cristo. El firmamento también puede verse como una figura del mediador entre cielo y tierra. En el Antiguo Testamento, Dios parecía separado por el velo del templo. Pero en el Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesús rompió el firmamento espiritual que nos separaba del Padre. Ahora tenemos acceso libre a la presencia celestial.
Reflexión final. Génesis 1:7 nos muestra un Dios que no solo crea, sino que ordena, estructura y cumple. Nada queda al azar, todo está en sus manos. El mismo Dios que separó las aguas para preparar el mundo físico, puede separar en tu vida todo lo que te impide ver el cielo claramente. Él sigue actuando, separando y creando firmamentos de bendición. Génesis 1:8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Este versículo cierra el segundo día de la creación, completando el proceso iniciado en los versículos 6 y 7. Dios no solo crea y separa, sino que también nombra y establece orden y tiempo. Aquí se define el espacio atmosférico que rodea la Tierra, y se establece el modelo de días y ciclos que rige toda la creación. 1. Y llamó Dios a la expansión cielos. Este acto de nombrar la expansión como cielos, shamayim en hebreo, es profundamente significativo. En el pensamiento hebreo, los cielos no solo se refieren al cielo visible, sino a todo lo que está por encima de la tierra. El cielo atmosférico, nubes, aire donde vuelan las aves. El cielo estelar, espacio exterior, astros. El cielo espiritual, morada de Dios. Aquí probablemente se refiere al cielo visible, la atmósfera, pero el término shamayim ya abre la puerta a una comprensión más amplia de la realidad, lo que está arriba, lo que trasciende lo terrenal. Principio clave. Dios tiene autoridad sobre lo visible y lo invisible. Él nombra los cielos porque le pertenecen, y lo que Él nombra lo define y gobierna. Simbolismo espiritual, nombrar la expansión. Cielos no es un simple acto geográfico. Es una declaración espiritual de dominio y separación. Dios está por encima. Hay una diferencia entre lo celestial y lo terrenal. Hay una morada superior donde reina la gloria de Dios. Jesús más adelante hablará del Padre que está en los cielos, Mateo 6:9, enseñándonos que Dios es elevado, soberano y digno de adoración. 2. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Con esta frase se concluye el segundo día, manteniendo el patrón de tiempo ya iniciado en el día 1. Tarde, tinieblas, el comienzo. Mañana, luz, claridad, culminación. El día termina cuando la obra que Dios quiso hacer queda establecida. Aunque el segundo día es el único día sin la frase «y vio Dios que era bueno». Esto no implica que fue malo, sino que Dios aún no había terminado de tratar con las aguas, lo cual continúa en el día tercero. Nota interesante. El patrón tarde y mañana enseña que en Dios, el día comienza en la oscuridad pero siempre culmina en la luz. Este es un reflejo de cómo Él transforma las noches oscuras en amaneceres de esperanza. Aplicaciones espirituales 1. Dios nombra lo que crea. Y si Dios te ha creado, también tiene el poder de darte un nuevo nombre y una nueva identidad. Isaías 62:2, Apocalipsis 2:17. 2. Él separa lo celestial de lo terrenal. Como creyentes, somos llamados a buscar las cosas de arriba. Colosenses 3:1-2. No podemos vivir con mentalidad terrestre si hemos sido llamados al cielo. 3. La estructura del tiempo viene de Dios. Dios organiza nuestras vidas en ciclos de tarde y mañana, enseñándonos a esperar en fe aun cuando empieza todo oscuro. Sombra profética en Cristo Jesucristo vino del cielo, pero se hizo hombre. En Él el cielo tocó la tierra, y al resucitar abrió el acceso directo al Padre Celestial. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, gracias a Él, ya no estamos separados del cielo. Podemos orar, clamar y vivir conectados al trono de Dios porque el velo ha sido rasgado. Reflexión final, Génesis 1:8 no solo habla de aire y atmósfera, sino del lugar espiritual al que pertenecemos. El cielo no es solo un destino final, es una realidad espiritual que debe gobernar nuestra vida desde ahora. Dios creó los cielos, los nombró y nos llama a mirar hacia ellos con esperanza, dirección y propósito. Génesis 1:9. Dijo también Dios: «Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco», y fue así. Este versículo marca el inicio del tercer día de la creación, y presenta uno de los actos más impresionantes de orden. Dios organiza el planeta Tierra, formando océanos y revelando tierra firme. Aquí comienza el escenario adecuado para la vida. Dijo también Dios: una vez más, la creación comienza con la palabra de Dios. Todo lo que existe responde al mandato divino. Dijo Dios, reafirma que la autoridad creativa está en su voz. No hay maquinaria, ni intervención humana, ni casualidad, solo Dios hablando. Salmo 33:9. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Esto nos recuerda que cuando Dios habla, las cosas cambian. 2. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Hasta este momento, la tierra estaba cubierta por agua.
El planeta era una masa fluida sin forma sólida visible. Ahora, Dios da una orden que define la geografía planetaria. Las aguas deben reunirse, abrir paso, agruparse en mares y océanos. Esta recolección crea los mares, golfos, ríos y lagos. Al mismo tiempo, genera un espacio libre de agua donde surgirá tierra habitable. Claves espirituales. Lo que estaba desordenado, aguas desparramadas, es organizado por la palabra de Dios. La creación no avanza sin orden previo. Primero Dios organiza, luego llena. Esto también revela que Dios puso límites al mar. Aunque vasto y poderoso, no puede pasar donde Dios no le permite. Job 38, 8, 11. 3. Y descúbrase lo seco. Aquí ocurre un milagro. La tierra firme emerge del fondo del mar. No fue creada en este momento, sino revelada. Lo que estaba oculto bajo las aguas ahora se manifiesta. Este es el nacimiento de los continentes, montañas, valles y tierras, donde Dios más adelante colocará plantas, animales y seres humanos. Aplicación espiritual poderosa. A veces la promesa de Dios ya está en tu vida, pero está oculta bajo aguas de confusión, dolor o desorden. Cuando Dios dice, descúbrase, lo que era invisible se revela. Isaías 45:3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. 4. Y fue así. Esta frase es el sello de cumplimiento. Lo que Dios declara, sucede, no es una sugerencia. Su palabra tiene autoridad creadora, ejecutora y permanente. El universo no discute con Dios. La naturaleza obedece, las aguas se apartan, la tierra se manifiesta. Esta pequeña frase nos asegura que no hay imposibles para el Dios creador. Si Él pudo decir, descúbrase lo seco, también puede descubrir en ti un llamado, un talento, una victoria oculta bajo años de derrota. Tipología espiritual. La separación del mar y la tierra firme es una imagen de la liberación. Y establecimiento espiritual. Como cuando el mar rojo se separó y el pueblo de Dios caminó en seco. Como cuando Dios nos saca de la confusión espiritual, aguas, y nos pone en tierra firme, su palabra, su voluntad. Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aplicación para tu vida. Dios puede poner orden en tus emociones, pensamientos y caminos. Él descubre lo que te pertenece, dones, tierra prometida, identidad. Lo que hoy parece sumergido en caos, mañana puede ser un terreno fértil de bendición, si permites que Dios lo ordene. Reflexión final. Génesis 1:9 nos enseña que antes de llenar, Dios ordena. Antes de bendecir, Dios separa. Las aguas responden a su voz, la tierra aparece, y el mundo comienza a tomar forma para recibir vida. Si Dios fue capaz de separar los océanos y hacer emerger continentes, también puede ordenar tu vida y hacer visible lo que hoy parece imposible de alcanzar. Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Este versículo completa el acto creativo iniciado en Génesis 1:9. Ahora que la tierra seca ha emergido y las aguas se han reunido, Dios nombra lo creado y declara su bondad. Esta es la culminación de la primera parte del tercer día de la creación. Y llamó Dios a lo seco tierra. Dios nombra nuevamente su creación, y este acto de nombrar revela autoridad, identidad y propósito. El hecho de que Dios llame tierra a lo seco no es solo una descripción geográfica, sino una declaración de dominio y función. Esta tierra no es cualquier suelo, es el lugar que recibirá vida vegetal, animales y al ser humano. Este nombramiento nos enseña que lo que Dios llama cobra propósito. Nada existe sin sentido. Tierra no es solo un nombre, es un llamado a fructificar. Lo veremos en los próximos versículos. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Lo que antes era agua desordenada ahora se convierte en mares definidos y delimitados. Dios da nombre a los océanos, como señal de que no son entidades autónomas, sino parte de su diseño. El mar en la Biblia muchas veces simboliza el caos, lo profundo, lo impredecible. Pero aquí vemos que el mar está bajo autoridad. Dios lo nombra, lo limita y lo pone en su lugar. Job 38, 10, 11. Y puse límite al mar, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Dios no teme al mar, lo domina, lo gobierna, y lo usa para su propósito. Y vio Dios que era bueno. Después de nombrar, Dios evalúa lo creado y lo aprueba. Esta es la tercera vez que aparece esta frase en Génesis 1 y seguirá repitiéndose. Bueno, hebreo, tov, significa útil, correcto, hermoso, funcional. Dios no dice perfecto en términos humanos, sino apto para cumplir su propósito. Este juicio muestra que Dios valora el orden, la función y la belleza. La tierra y los mares no son solo elementos físicos, sino escenarios preparados para la manifestación de vida. Simbolismo espiritual. Aquí hay una profunda lección espiritual.
Lo que antes estaba invisible, tierra bajo las aguas, ahora se revela y es declarado bueno por Dios. Dios ve potencial donde nosotros solo vemos agua, confusión o vacío. Cuando Él ordena y llama, lo oculto florece y lo desordenado cobra forma. Este es también un principio de identidad. Cuando Dios te nombra, como tierra fértil, hijo, siervo, llamado, te asigna valor y destino. Tipología en Cristo Jesucristo también nombra. A Pedro lo llamó roca. A la mujer samaritana le reveló su verdadera identidad. A ti te llama por tu nombre, Isaías 43:1. Dios sigue llamando tierra a lo que era un fondo sin forma. Sigue separando mares donde antes solo había confusión. Sigue viendo como bueno lo que Él ha redimido. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aplicación personal 1. Dios define tu identidad, no tu pasado. Lo que hoy parece sin forma, Dios puede nombrarlo, afirmarlo y bendecirlo. 2. Tú eres tierra fértil para el propósito de Dios. Él ha preparado tu vida para que reciba semilla, su palabra, y produzca frutos si, aun los mares tienen límites. El caos, la ansiedad o el temor no tienen el control final. Dios los ha nombrado y los mantiene dentro de límites. Reflexión final, Génesis 1:10, revela que el Dios que separa, también nombra. El que nombra, también bendice. Y el que bendice, declara bueno lo que ha sido formado por su mano. Hoy puedes descansar en esta verdad. Si Dios está nombrando algo en tu vida, es porque lo ha preparado para cumplir un propósito glorioso. La tierra está lista. Pronto llegará la semilla.